importantes con estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, Universidad de El Salvador y la Universidad Tecnológica. Claudia Campos, Rafael Hernández y John Anthony Cruz, nuestros invitados. Ya hablamos de los centros penales, pero hay otro elemento, el tema seguridad. Sumado a esto, el presidente dice, vamos a continuar con el ejército en las calles y les vamos a dar otras atribuciones. Se filtra o se espera que dentro de esas esté que sea el ejército el que controle los centros penales o colabore de una manera más fuerte. ¿Qué piensan ustedes de esto? En primer lugar, el resultado del ejército en las calles y ahora si se les da más atribuciones de seguridad pública y qué medidas de seguridad pública se le puede dar al ejército. Para la decisión que ha tomado el presidente, pues yo apunto, en un principio pues ha sido bueno y ha tenido uno que otro resultado también. Mas, sin embargo, el hecho de que se le vayan a dar más atribuciones quizá ya sería de pensarlo dos veces, puesto que una persona miembro del ejército no está capacitada, tanto así como un miembro de la Policía Nacional Civil, a tratar con civiles. La formación que ellos tienen es muy distinta, pero serían más útiles, como ya bien lo apuntaba usted, dentro de los centros penales. Creo que sí serían los más idóneos ellos a administrar los centros penales, que ya no sean tanto así civiles los que lo administren, sino que pasara a manos del ejército. Pero sí, en labor ciudadana creo que debería pensarse muy bien antes de darle más. ¿Cómo debería ser esa administración del ejército en los centros penales? Es decir, porque una cosa es, ya están en el perímetro, Sí. se supone que una medida era alrededor, adentro, ¿qué? ¿Es solo ser custodios o debe tener una administración militar que someta a disciplina, a orden, a manejo de las cosas? ¿O cómo debería entenderse eso? Sí, creo que debería pensarse más que todo de manera de administración. Hoy por hoy, pues tenemos un ejército en el cual tiene pues ya funcionarios de alto rango que poco o nada a veces hacen y que serían más útiles administrando una penitenciaría. Pero yo mencionó un poco derechos, no sé eso cómo va en el sentido de que entonces los podemos levantar a las 5 de la mañana a todos a correr, esas cosas esperaría uno en una administración militar, disciplina. ¿Cómo entendemos esto, John? Ahí tendría que valorarse, por ejemplo, ya sabemos, como lo mencionaba el compañero, el trato de un militar es diferente, ya que el militar está destinado a lo peor, pues a la guerra. Esa es la función. La función principal del ejército es cuidar las fronteras, en caso de guerra, en caso de cualquier situación, en el estado de excepción, por ejemplo. Pero para mí, yo diría que no sería lo adecuado tener al ejército en los centros penales, ya que podría afectarse de nuevo derechos. Para mí que la mejor solución para ese problema de los centros penales es, si queremos darle solución a este problema, brindémosle más presupuesto. Brindémosle más presupuesto y ese personal que administra los centros penales tiene que ser el más idóneo y el más capacitado. ¿En dónde meterías el presupuesto? ¿Presupuesto para qué? Para el Ministerio de Justicia, por ejemplo, porque como sabemos, los centros penales, la Dirección General de Centros Penales es una dependencia. ¿Pero en qué meteríamos la plata? O sea, ¿en qué hay que hacer? ¿Qué hay que gastar ahí? Por ejemplo, en medidas, por ejemplo, de recreación o de reinserción, programas educativos, a las iglesias podemos meterlas ahí. O sea, los instrumentos de control social del Estado, ¿cuáles son? Está la familia. La familia, vayámonos atrás, Rafael. La familia tiene también un papel principal aquí y es por eso, porque la familia está fallando, porque cada vez, más, como tú lo mencionabas en el programa anterior, cada vez los padres se van y los hijos quedan. Se ha suplantado el deber del padre de cuidar del hijo a lo económico, solo lo económico vamos a ver aquí, Rafael. Yo creo que eso debería de verse. Ahí está también en la educación, una forma de control social, también está la iglesia, puede intervenir aquí. Las iglesias no pueden estar a un lado de este problema, las iglesias deben de estar ahí. Para mí que ahí se debería, y también los custodios, se debe de implementar, por ejemplo, ese en caso del centro penal de Mariona, que un custodio se suicidó. Es un hecho lamentable para mí, que alguien se suicida, o sea que cualquiera, imagínate ese custodio, tira una ráfaga de plomo o sentimientos ahí, tal vez un psicólogo en los centros penales. Ahí ya sabemos que el reo no tiene la culpa de todo lo que le haya pasado, de tener una familia desintegrada, de tener una familia que emigró, de haberse quedado solo quizá en la casa. El problema creo yo que acá todo lo vamos poniendo en cuanto a presupuesto. Cualquier problema que sale, demos más dinero, y ese es el problema, que se nos van haciendo más grandes. Y todos decimos más dinero, pero a la hora que nos toca en nuestro bolsillo, ahí salimos y decimos no. Ese es el otro tema, las cifras del Estado. Por ejemplo, hoy en día estamos con eso de la devolución de la renta.
cuánto nos van a devolver, que no me lo han devuelto, y cuántos de nosotros tendríamos ese valor patriótico de decirle al presidente, no, mire, no me lo devuelva, tome, úselo. O sea, nadie va a hacer eso. Y no podemos seguir dándole solución a nuestros problemas diciendo, den más Bueno, dinero. nadie lo hace más porque impuestos. nadie lo pide, nadie propone, nadie discute, tampoco te dicen, mire, si me lo dan este año, vamos a hacer Pero esto. ese es el problema, o sea, ¿quién tendría el valor de decir, no, no me devuelva nada? Ahí téngalo, consérvalo usted y utilícelo. Entonces creo yo que no se puede seguir pensando en dar más presupuesto. Claudia, ¿usted qué opina? Yo creo que la administración tiene un problema, pero no se va a resolver con más recursos, porque si lo hablamos en una estructura de una empresa normal, en una organización, no funciona con más dinero. Uno puede tener sus presupuestos bien elaborados, puede tener mucho dinero para corregir todo, para inversión, para lo que quieran, para personal, psicólogos, capacitadores, todo eso. Pero eso no va a corregir el problema, porque la gente puede estar ahí, pero si realmente la administración es mala, o si esa gente entra a una administración dañada o enferma, se va a contaminar, entonces no va a corregir el problema. Si contratamos psicólogos, si contratamos personas que vengan a dar talleres de capacitación y de formación y están dentro de una mala administración, no va a funcionar. De nada sirve dar más dinero. Para mí eso sí, no es una solución ahorita, en este momento. Hay que trabajar quizás más en prevención. Ahí sí se necesitan más recursos, porque en prevención estamos haciendo realmente poco. Es cierto lo que comentaban y decían, mucha gente ha migrado, muchos hijos solos, muchas familias desintegradas, mucha pérdida de valores en la sociedad, todo eso ha influido para que la delincuencia haya crecido en estos años. Pero la pregunta es, ¿qué se hace? No podemos dejarle toda la responsabilidad a las iglesias, ni toda la responsabilidad solo al gobierno. Nosotros como profesionales, como ciudadanos, debemos de involucrarnos. Hay mucha gente que tiene al vecino a la par y sabe que el niño pasa solo todo el día y no se preocupan por eso, sino que sí, la mamá se va a trabajar y lo deja solo todo el día, pero entonces, ¿qué hago yo como ciudadano? ¿Cuál es mi compromiso con este niño que está a la par mía y se está formando? Y está formándose para ser o un profesional o para ser un delincuente. Entonces, debemos de involucrarnos todos como profesionales. Me parece a mí interesante la iniciativa que tiene el Ministerio en ese momento de ir y alfabetizar mucha gente, pero de nada sirve, digo yo, que el programa existe si realmente se les va a enseñar nada más y a leer y escribir. Hay que trabajar en materia de valores, hay que profundizar esto, porque no solo basta con ir y meter gente a un penal y decir aquí se va a corregir, nosotros tenemos que involucrarnos. El tema de los recursos es otro tema que salió esta semana, para pasar un poco a eso. El Estado dice, mire, estamos siempre en saldo rojo, desde 1991 aquí ningún presupuesto ha sido en la medida de los ingresos, sus gastos, sino que siempre se da con financiamiento y tenemos que endeudarnos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que tenemos que irnos a las cifras, Rafael, porque la realidad es que los centros penitenciarios aquí en general sobrepasan más del 200% de la capacidad que tienen todos los centros penales aquí en El Salvador. Eso es una realidad, pues no lo podemos negar. Entonces, ¿qué se necesita? Ahí hay hacinamiento, no se le está dando el trato adecuado a los reos. Entonces, si queremos arreglar los problemas, tenemos que hacer algo, pues. Y no creo que se pero no hay pueda. dinero, es decir, el gobierno dice no hay dinero para nada, tenemos que prestar, necesitamos todo este montón de millones y quedar más endeudados para el gasto del resto de cosas del Estado, por ejemplo. Sí, exacto. Por ejemplo, te mencionaba con que el penal de Zacatecoluca no tiene hacinamiento. Si ese penal se diera una capacidad o el destino esencial para ese penal cambiara, yo diría que tal vez ahí se distribuiría. De hecho, creo que estaba en discusión eso, porque ese penal atentaba contra derechos humanos. O sea que puede que de alguna manera en el futuro ese penal ya no exista. Y puede que la capacidad se trasladen reos para ahí y el destino de ese penal ya no sea de alta peligrosidad, sino como un penal mixto o uno de ejecución de penas. Puede ser. Rafael. En cuanto a la cuestión de recursos, creo yo que sí necesitamos más recursos. Bien, ya lo decía usted, pues toda la vida hemos vivido de préstamos. Y esto con el calvario que cuesta que se aprueben también. Eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Pero creo que al gobierno, pues, la medida que se tendría que utilizar es ver de qué manera, de dónde se sacan recursos. Sí, definitivamente todos tenemos que aportar, porque no todos podemos esperar que nos solucionen los problemas y no aportar nada. Pero yo creo que se tendría que